Una de las cosas que entendió Pablo, pues es precisamente poder moverse desde su nuevo nacimiento. Y cuando naces de nuevo eres prácticamente adoptado y regresas a lo que es la casa del Padre. Y esto es muy importante porque en realidad cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, lo que establece es un hogar. Es un hogar donde hay un padre, hay una madre y también hay un Padre que es el Padre Celestial. Y este Padre Celestial, ¿verdad? Lo maravilloso es que tenía intimidad con Adán, con Eva todos los días. Y así estaban en el Edén, así se movían y se podía decir que realmente eran una familia feliz. Había un huerto, nos dice la Escritura, y pues no sabemos ya más detalles de todo lo que sucedía en ese lugar, pero sí sabemos que como hogar era un lugar donde pues había gozo, había amor, estaba la protección del Padre, y todo esto pues fue idea de nuestro Padre Celestial. Así Él lo creó, así Él lo desarrolló, ¿sí? Y todos estos elementos son diseños que vienen de su corazón. El hombre no puede cambiar el diseño de la familia, ¿sí? Ahora que se está poniendo de moda esto que 2 papás, 2 mamás, pues simplemente eso no funciona porque no es parte del diseño de Dios. Y es como, pues se me ocurre como ponerle alas a un submarino. O sea, el submarino va por abajo del agua, el avión va en los cielos. Hay un diseño, ¿verdad?, por el cual pueden ellos cumplir su función. Y de esta forma, entonces, nosotros nos tenemos que mover conforme a lo que es el diseño original de Dios. En este sentido, pues, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el cual Dios les da una serie de instrucciones, pero sobre todo se las da desde la paternidad. Y cuando Dios habla desde su paternidad, es un amor que realmente, primero, es incondicional, pero también es un amor que da la libertad de poder dar elecciones. Y eso se llama libre albedrío. Y cuando da ese libre albedrío, Dios les dice, miren, aquí es lo que ustedes pueden hacer, pero está también el árbol del bien y del mal, del cual hay frutos y de esos frutos ustedes no pueden comer, pero todo lo demás está a su disposición. Y todo iba muy bien, ¿verdad? Todos conocemos esta historia y de repente se cuela por ahí un ser inesperado. Y este ser inesperado, pues, ¿qué es lo que traía? ¿Cuál era su esencia? El espíritu de orfandad. Y estoy hablando de lo que, o de quien fue Luzbel, ¿no? Y todos sabemos que Luzbel, pues, si leemos la Escritura, era el que dirigía la adoración en los cielos. Hay 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Luzbel, había esos 3. Y de repente Luzbel dijo, yo quiero ser como Dios, quiso realmente dar ahí un golpe de estado y pues nada más Dios le hizo así, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Fue prácticamente desalojado de su hogar celestial y perdió el espíritu de paternidad. Entonces, el primero que está llevando ese espíritu de orfandad, pues es este ángel caído que cambia su nombre a Satanás. Satanás lo que significa es el destructor, el acusador. Eso es lo que significa, ¿no? De ser luz, prácticamente ese cambio de nombre, por eso los nombres son tan importantes y dicen tanto, se convirtió en lo que todos conocemos, que es el príncipe de las tinieblas. Pero de lo que él se encarga, pues es precisamente poder esparcir ese espíritu de orfandad y tiene muchas herramientas para poderlo hacer. Y lo primero que quiso sembrar en esta pareja
en estos hijos, los primeros hijos de Dios que fueron Adán y Eva, fue precisamente lo que él tenía y lo que él portaba, que era el momento en que ustedes tomen de este fruto, ¿qué es lo que va a suceder? Sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Y eso le movió el tapete primeramente a Eva y después invitó a Adán. Y todos conocemos qué fue lo que sucedió. Pero dentro de todo esto, pues Dios realmente, el castigo no fue, bueno, voy a construir una raza nueva completamente, sino el castigo fue haber sido expulsados de su hogar. Y esto es muy importante, porque en ese momento perdieron todas las prestaciones que tenían como hijos. Se acabó confort, seguridad, y entonces Dios lo que les dijo es, bueno, pues ahora van a trabajar, te va a costar trabajo, vas a caminar por espinas y cardos y todo lo que ya sabemos. Y también, bueno, pues a la mujer le dijo, bueno, pues a partir de este momento, los hijos que tengas también vas a tener dolor al tenerlos, ¿sí? El dolor de parto. Y así comienza toda esta historia hasta que miles de años después llega Jesús, el Hijo de Dios, que se hace hombre, nace como hombre, ¿y qué sucede? Restaura el espíritu de paternidad. Y en ese momento comienzan a suceder cosas maravillosas, porque en esa restauración entonces nosotros tenemos ya acceso a lo que no teníamos acceso antes. Y por eso cuando nosotros leemos las palabras que vienen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, acerca de donde dice Joel que el Espíritu de Dios se va a derramar, ¿no? Y el corazón de los padres se va a volver hacia los hijos y los hijos a los padres. Y está hablando precisamente que viene una restauración de una reconciliación donde otra vez volvemos a tomar nuestro lugar como hijos. Y a mí me parece sumamente importante esto porque si entendemos nuestro rol de hijos, si entendemos quiénes somos como hijos, esto significa que vamos a poder lograr muchísimas cosas, no nada más para nosotros, sino para las generaciones que van a venir. El apóstol Pablo esto lo entendía muy bien y en Romanos 8:15 él nos dice, y ustedes, dice, no han recibido espíritu que los esclavice al miedo, porque esto es lo que hace el espíritu de orfandad, te esclaviza al miedo. Dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre, ¿no? Que pues finalmente es la palabra para poder abrazar al Padre y decirle papito. ¿Cómo podemos saber si realmente tenemos ya en nosotros operando ese espíritu de adopción? Porque fíjense que aquí hay algo muy importante. Y nosotros, hablo en plural por mi esposa porque fue casi al mismo tiempo que recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué sucede? Vino un entendimiento de lo que es la salvación, ¿sí? Entonces, en ese momento dijimos, ya recibimos a Jesús, entonces ahora somos salvos. Pero de ahí las iglesias han derivado, sobre todo las iglesias cristianas, han derivado como toda una doctrina, donde ya recibió al Señor, es salvo. Perfecto, ya descansamos. Y eso está bien, pero ahí no se queda la cosa. Porque no es lo mismo ser salvo que ser hijo. Son dos cosas. Una me da el derecho de la salvación, pero la otra me da la identidad de pensar, actuar, ser hijo. Y son dos cosas diferentes. Y por eso cuando muchos años caminamos siendo hijos, ¿verdad? Comenzamos a guiarnos todavía con reglas basadas en la ley. Pero cuando entendemos que ya
el espíritu de adopción está operando en mi vida, empiezan a suceder cosas. Incluso en la manera como yo hablo, porque muchos todavía nos podemos referir a Dios como Señor, está bien. Pero cuando el espíritu de adopción está en mí como hijo, yo ya me refiero como padre. Tú dices, oye, y ese pequeño cambio, pero ese pequeño cambio es súper importante. Porque ninguno de nosotros como hijos, bueno, al menos que yo conozca, no le decimos a nuestros padres Señor. Le decimos papá o padre. Porque Señor, ¿qué es lo que hace? Es como, tú estás allá, yo estoy acá. Papá es familia, papá es hogar. Y ese pequeño cambio en el lenguaje es como una de las formas de decir, el espíritu de adopción realmente está trabajando en mí. Y ese espíritu de adopción va conquistando varias áreas en nuestras vidas, ¿sí? Sin embargo, todavía es como si este recinto fuera nuestro corazón y hay todavía lugares vacíos, como algunos de los que están hoy aquí, que están ocupados por el espíritu de orfandad. Y cuando hay lugares en mi corazón que todavía están ocupados por el espíritu de orfandad, entonces yo no estoy actuando como hijo, me estoy perdiendo de algunas cosas del privilegio de ser hijo. Y esto, siguiendo con este ejemplo, Jesucristo nos dejó todos estos lugares para ser llenos con el espíritu de paternidad, de adopción. Pero en este proceso nosotros tenemos que estar todavía luchando para poder llenar esos lugares con el espíritu de adopción y que cada uno de ellos diga, Abba Padre. Entonces, yo puedo de alguna manera haber dicho, bueno, ya rompí esa parte donde le decía Señor, ahora es papá, mi padre. Mi lenguaje empieza a cambiar. En ese momento, ese lugar es ocupado por el espíritu de paternidad. Pero vienen otras áreas de mi vida, donde de repente, si no están, como dice aquí, ocupados por el espíritu de paternidad, pueden estar ocupados esas sillas por espíritu, por ejemplo, de temor. Y es algo de lo que nos explicaba también Steve. O también por orgullo. Y cada una de estos lugares que están vacíos se convierten como en lo que habla la Biblia acerca de las fortalezas, ¿sí? Esas fortalezas donde son pedazos o áreas que todavía están ocupados por la orfandad y no por el espíritu de adopción. Entonces, en nuestra vida lo que tenemos que hacer es comenzar a llenar todos estos lugares. ¿Para qué? Para podernos parecer más a Cristo. Ese es nuestro objetivo en la vida. Perseguimos realmente ser y crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestro modelo de hijo, ¿sí o no? Entonces Él nos enseña cómo comportarnos como hijos. Él nos enseña cómo pensar como hijos. Y eso, la única manera es que comience a través de una transformación de nuestra identidad. Y esto pues comienza una lucha, una batalla. Yo quiero, por ejemplo, lo primero, ponerte un ejemplo para que podamos tener muy en claro qué es lo que todo este proceso en el cual la mente de Cristo y cómo opera también la mente de Satanás, ¿no? En la mente de Satanás, si leemos nosotros Isaías 14:13, dice, pues te decías a sí mismo. Curiosamente Isaías, así como fue el profeta que más habló del Mesías, también Dios le reveló la manera de cómo opera Satanás. Se autonombra él mismo y dice esto, pues te decías a ti mismo, fíjate nada más, subiré al cielo para poner mi trono encima de las estrellas de Dios.
y voy a presidir del monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré a los cielos más altos y seré como el Altísimo. Imagínate la manera de pensar. De repente, como decimos aquí, se le subió. Y pues pensó que hacía las cosas tan bien que dijo, bueno, pues yo lo puedo hacer mejor. Y retó a su creador. Y el creador lo ubicó. Pero cuando nosotros partimos de la mente de Cristo, fíjate qué hermosa manera de pensar de Cristo. Dice, tengan la misma actitud, y ahora vamos a ver Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no se consideró que al ser igual que Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Totalmente opuesto. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, ¿no? Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Y hoy creo yo que el mundo prácticamente está luchando porque finalmente el mundo a quién fue entregado, ¿verdad? Cuando el hombre peca, el mundo le fue entregado al príncipe de este mundo, que ya sabemos quién es, que es Satanás. Y entonces, ¿qué sucede? Pues operamos en un mundo donde abunda este espíritu de orfandad. Y ese espíritu de orfandad nos lleva a tomar acciones y decisiones como muchos las habíamos tomado antes, que pueden ser en base a todo lo que hay aquí adentro de mí, en base a cómo fui educado, a veces con orgullo, a veces con egoísmo, a veces con arrebatamientos, a veces con ira, a veces con egoísmo, a veces con sufrimiento y dolor. Y todo esto pues es una combinación de elementos que están en mi corazón, que significan estos lugares vacíos que no han sido todavía conquistados por el espíritu de adopción. Pero llega Jesús, y Jesús, cuando muere en la cruz, ¿qué sucede? Nos da el derecho de ser hijos. Y ahí es donde empieza lo bueno. Cuando entonces aceptamos a Jesús en nuestro corazón, empieza un cambio. Y lo primero que decimos que viene es la salvación. Perfecto. Todos los que hoy estamos aquí, si ya hicimos la oración para aceptar a Jesús, tenemos el derecho de ser salvos. Pero realmente entonces la siguiente pregunta, que es lo más importante para vivir en esta vida de manera plena como lo hizo Jesucristo. ¿Soy hijo? ¿Soy hija? ¿Me comporto como hijo? ¿Me comporto como hija? Y ahí es donde yo tengo que ver cómo estoy, mi identidad. Estoy operando, como los ejemplos que nos puso aquí Steve, ¿desde qué silla estoy operando? Estoy operando desde la silla del control, desde la silla del temor, desde la silla del egoísmo, desde la silla del abuso, desde la silla del orgullo, desde la silla de la humildad, desde la silla de la pobreza. ¿De qué lugar, de cuál de estos lugares estoy yo operando y cómo mi sistema de decisiones está tomando acciones en la vida? Y para aquellos que ya son papás, bueno, pues finalmente esto es muy importante, porque hay que ver cómo opera Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hizo Dios? Le entrega Dios a Moisés una serie de 10 reglas que se convierten en los mandamientos, ¿sí o no? Esos 10 mandamientos eran irrompibles, salvo la primera vez que se enojó Moisés y lo rompió, pero de ahí eso no significa que se hayan roto, siguen estando vigentes. Pero operaban, ¿por qué? ¿Por qué operaba esa ley? Porque no había llegado Jesucristo, no nos había dejado el espíritu de adopción. Cuando llega Jesús, Él da 2 mandamientos, nada más. Los 2 se basan en el amor.
y se simplifican en uno que es amor. Amor al Padre, amor al prójimo. ¿Sí o no? Si yo opero con leyes y reglas, estoy operando con imposición. Y esto es muy importante y te voy a decir por qué. Creo que cuando somos chicos, como fue el pueblo de Dios en su momento, donde había mucho desconocimiento, Dios le dijo, pues aquí hay una serie de reglas para que vivas. Y como padre les dio todas también las instrucciones que vienen en el libro de Levíticos, donde les dice qué comer y qué no comer. Todas esas reglas se las dio, porque él quería que sus hijos crecieran sanamente. Pero eran todavía niños. Y esto es importante, los niños sí necesitan conocer sus límites. Pero cuando tú vas creciendo, tú no puedes tratar a una persona ya mayor con las mismas reglas con las que creció un niño. Y ahí es donde viene esto, porque lo que tenemos que entonces desarrollar nosotros en una familia, en un hogar, es la copia de lo que había en la familia del reino de Dios, ahí en el Edén. Y ese primer hogar, Dios, ¿qué les dijo? Aquí están, la única regla es que no coman del fruto, pero todo lo demás lo pueden hacer. Pero está en ustedes si la cumplen o no. Y si no, pues se van a tener que atener a las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede en todo el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones, ¿para qué? No para seguir conduciéndonos por las reglas, sino por amor. Y cuando tú te conduces en amor, entonces tú tienes que estar dispuesto a enseñar de una manera diferente. Y cuando tus hijos van creciendo, ¿qué es lo que va sucediendo? La manera en la cual nosotros ponemos ya conversaciones donde tratamos de poner límites no van a ser los mismos de cuando eran pequeños. Se van a tener que mover mucho en base a las consecuencias. Una de estas cosas es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo era un hijo mayor, ¿sí? No era un bebé, no dice, y llegó el niño, no. Llegó este hombre ya maduro con el padre y le dijo, dame mi herencia. Y él se fue por el mundo a dispersar, a gastar toda la herencia del padre. Pero llegó un momento en que sus decisiones, ¿verdad?, no valoraron las enseñanzas de su padre. Y comenzó a tomar decisiones por él mismo, hasta que experimentó llegar a un lugar donde terminó comiendo, ¿con quién? Con los cerdos. Y cuando nuestras decisiones realmente se convierten en una cadena de decisiones donde no estamos honrando nuestras autoridades, empezando por nuestros padres, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el cual, pues, nos vamos a tener que encontrar viviendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y llega un momento en que él pensó, en ese entonces, dice, en la casa de mi padre hay mejor comida que la que yo estoy ahorita comiendo aquí, y puedo vivir mejor que cualquiera de los jornaleros que le dan alimento a estos cerdos. Y fue cuando en ese momento vino un clic en su mente y regresó. Y el padre lo estaba esperando, ¿verdad? Porque independientemente donde estemos, el Padre nos va a seguir amando. Una vez que tú llegas y aceptas a Jesús en tu corazón, eres hijo por derecho. El que te comportes como tal es decisión tuya, pero para el Padre eres hijo y te va a amar tomando buenas y malas decisiones. Eso te tiene que quedar clarísimo. Pero sí nos tenemos que atener a consecuencias. Hay consecuencias buenas y consecuencias no tan buenas. Y los adultos también tomamos decisiones que a veces
nos arrepentimos? ¿Cuántos nos hemos arrepentido de haber dicho algo, haber tomado una acción, una decisión que perjudicó el corazón de nuestros hijos? Así es que todo esto funciona en el hogar, pero ese hogar se va perfeccionando a través del amor del Padre. Entonces, ¿de dónde viene nuestra identidad en una familia? Tanto para los hijos como para los padres, viene de Abba Padre. Eso va tomando una alineación donde todo el hogar completo, ¿verdad?, se va encaminando a trabajar bajo el hermoso yugo de Cristo en la familia. Cordón de 3 dobleces. Y van a llegar momentos complicados, porque Pablo lo dijo muy bien ahí en Primera de Corintios, ¿no?, donde él habla acerca de la definición del amor. Y dice que ese amor a veces duele, porque cuando tú lo das todo y no esperas nada a cambio, y la otra persona te da la espalda, ¿qué sucede? ¡Ay! Duele. Y eso es para los padres y para los hijos, ¿sí? Porque duele en las dos formas, porque finalmente hay un amor de los hijos al padre y de los padres hacia nuestros hijos. Y a pesar de que nos enojamos y hay intentos de rompimiento fuerte, que es lo que llega a suceder en un momento determinado en una familia, pero siempre ahí está ese amor que es inquebrantable. Y hay veces que tenemos que dejar como padres que nuestros hijos experimenten. Y eso es doloroso. Pero también no podemos realmente protegerlos en todas sus decisiones, porque esa es parte de la enseñanza que nos va a estar dando la vida. ¿Cuál es la mejor semilla que tú le puedes dejar como padre a tu hijo? Es: siempre voy a estar aquí para ti. Ese vínculo no se puede romper y te va a costar trabajo, pero ese vínculo ahí, eso le va a dar siempre una seguridad al hijo. Y el hijo está consciente de quién es el padre o la madre. Y esto es maravilloso, porque en una familia en Cristo, siempre Cristo va a ser el pegamento. Nunca nuestras oraciones como padres van a ser defraudadas, y nunca un hijo puede estar mucho más lejos de una oración de un padre o una madre. Así es que tenemos que confiar y quitar muchas veces ese espíritu de temor y confiar en que lo que hemos sembrado en nuestros hijos va a crecer, que esa semilla que está en sus corazones también va a crecer, porque queremos operar no desde el espíritu de orfandad, sino del espíritu de adopción. Y en el espíritu de adopción, pues prácticamente comienzan a suceder muchas cosas, pero al final Dios nos dice algo muy interesante, y esto me encanta cómo lo dice el apóstol Juan. En Primera de Juan 3, versículo 2 dice: queridos amigos, fíjate qué hermoso, como si estuvieran en la sala de su casa. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Ya somos hijos, pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Pero esta afirmación es maravillosa. Ya somos hijos. Ya somos hijos. Y hoy está todavía en el aire esa pregunta. Actuamos, nos movemos, pensamos, hablamos como hijos. Y eso es un reto. Eso es un súper reto. Porque cuando tú te sabes que eres hijo, tú sabes que la provisión no va a faltar.
Tú sabes que también no va a llegar a lo mejor en el momento, una respuesta de oración en el momento en que tú más lo quieres que llegue. Pero como hijo, sabes que de mi Padre proceden las buenas dádivas. Todo lo bueno procede de Él. Y Jesús nos dijo, confíen en mí. Ahora, las cosas para Jesús llegó un momento en el que el peor momento de Jesús, ¿saben cuál fue? Muchos dicen, bueno, es que en el Getsemaní fue ese momento donde Él iba a sufrir por el dolor que iba a experimentar en la cruz. Ese no era el sufrimiento de Jesús, sino que el sufrimiento más grande de Cristo en esta tierra fue en el momento en que Él tuvo que llevar el espíritu de orfandad. Porque Él llevó todas nuestros pecados, maldiciones, todo eso lo lleva en la cruz. Y eso lo separa, lo aparta del Padre. Y por un momento Él es un hombre huérfano. ¡Wow! Y no hay peor momento en que un hijo sienta orfandad. Porque en ese momento caminas por el mundo realmente solo. Y en ese momento entonces Jesús estaba en el Getsemaní y tiene que tomar de esa copa, de ese cáliz, con todos nuestros pecados, con todas nuestras faltas, y se hace huérfano. ¿Para qué? Para abolir el espíritu de orfandad. Y una vez que resucita y vence, nos intercambia nuestro espíritu de huérfanos por un espíritu de paternidad. Y entonces le podemos decir, Abba Padre, al Padre. Por eso, qué hermoso que hoy nuestros labios puedan pronunciar, Papito, Abba Padre. Que yo pueda dirigirme a mi Padre Celestial como tal. Que yo pueda entender que Él, desde ahí donde está, desde su trono, con toda su investidura y todo, yo soy parte de su familia. Yo me siento en su misma mesa, como lo dice Efesios 1:3. Yo ya fui bendecido. ¿Por qué? Por el lugar en el que hoy ocupo como hijo, como hija. Esto a mí todavía no lo llego a entender al 100%, porque estamos en proceso, pero cada vez más añoro. Mi objetivo es realmente parecerme más al modelo de hijo que es Jesucristo. Y hoy en día este enemigo llamado Satanás tiene tantas tretas y usa incluso la misma religión para poner capas, espejos donde creamos que estamos teniendo una relación con Dios, pero la realidad es que no, porque una religión se rige por imposición de temor. Si no haces esto, entonces tienes el castigo. ¿Y qué es lo que hace? Aleja cada vez más y más y más a Dios, y entonces Él se convierte en una figura lejana y no en mi Padre, porque Él es un castigador, porque así me lo enseñaron. Y obviamente Satanás está feliz, porque Él es el acusador, y Él es el que porta ese espíritu de orfandad. Y ahí es donde comenzamos entonces a entender cómo identificar ese espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad incluso no es un espíritu que tú puedes decir, fuera, sal en el nombre de Jesús, ya no soy huérfano, vete, vete, vete. No, eso no es posible. El espíritu de orfandad tiene que ser sanado. ¿Cómo se sana? Pues comprendiendo y teniendo estos tiempos con el Padre. Dice el apóstol Pablo que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Todo temor. Y hay muchos que todavía hoy la silla del temor
sigue estando tan vigente, que es una silla que tiene reservado el mejor lugar en nuestra casa. Y hasta la limpiamos, la acariciamos. Ay, no te vayas a sentar en la silla del temor, espérate, porque esa es mi silla. Ahí, desde ahí es donde yo comando todo. Y el único que puede quitar y sustraer y retirar la silla del temor es el perfecto amor. Y el único que puede dar el perfecto amor es el perfecto Padre. Por eso, hasta la manera de cómo nos referimos a Dios es importante. Es mi Padre. Es mi Padre. Y en el Antiguo Testamento Él se presenta como el yo soy. No se presenta como soy su Padre. Su Padre que está en los cielos. El primero que lo hace es ¿quién? Jesús. Padre nuestro. Padre mío. Qué impresionante. Toda esta revelación es maravillosa, porque cuando ese espíritu de orfandad es quitado de mi vida, entonces, ¿qué sucede? Todos los derechos de hijo, que ya Dios me los había dado, porque les digo otra vez, es como estas sillas que ya están aquí, son ocupados por lo que es un espíritu de amor. Y en el amor es conforme a como yo me muevo. En ese amor yo puedo entender que todo obra para bien en mi vida. Desde ese perfecto amor yo puedo entender que todo lo que sucede en mi vida es para bien, porque sus planes son perfectos. Y desde esa silla de amor yo puedo tomar las mejores decisiones, porque sé que a pesar de que me equivoque, mi Padre me va a seguir recompensando, premiando, y me va a salir mucho mejor tomar decisiones desde la silla del amor que desde la silla del temor o cualquier otra silla donde yo me quiera sentar. Esta mañana es importante ver en qué sillas estamos sentados. ¿Cuáles son esos espacios donde todavía no han sido llenos por el amor del Padre? Aquello que todavía no me he creído que yo tengo derecho porque no me siento merecedor de algo que Dios ya me dio como hijo. ¿Qué se reservó el Padre para sus hijos? ¿Qué creen que se haya reservado el Padre para sus hijos? ¿Qué te reservarías tú como papá para tus hijos? Nada. Quieres lo mejor. Y si yo entiendo eso y así opero para con mis hijos, entonces yo también entiendo que el corazón del Padre es mucho más, mucho, pero muchísimo más grande, más inmenso y majestuoso para darme con abundancia todo lo que yo necesito cuando tenga la capacidad de poderlo llevar, de poderlo cargar. Así es que hoy tenemos que ver que lo que ya tenemos es para siempre, es nuestro y es para vivirlo en este momento, en esta vida. Y es un doble compromiso, un compromiso como hijos, porque todos los que estamos aquí no nada más somos padres, sino también somos o fuimos hijos. Pero hoy los que tenemos esa capacidad de poder honrar a nuestros padres, hagámoslo y honremos también a nuestros hijos, porque eso es lo que forma la cultura finalmente en una familia. Esos vínculos son tan fuertes que nunca se van a romper, porque hemos regresado a través de Cristo a nuestro hogar. Y ya ahí el devorador, el acusador, el destructor no tiene autoridad. Va a querer hacer, pero tenemos a Cristo. ¿Dónde está Cristo? En nuestro corazón. Y es algo que Adán y Eva no tenían. Y eso es maravilloso. Estamos en mejor posición que Adán y Eva,
Porque Adán y Eva tuvieron esta relación de hijos, pero nosotros tenemos una parte de Dios que es a su Hijo aquí adentro. Y tenemos otra parte que se llama Espíritu Santo. Y eso nos hace uno con el Padre. Qué hermoso poder entender nuestra vida desde la perspectiva de ser hijos, de ser hijas, de ser muy amados, de sentirnos realmente cobijados con el Padre. No somos vagabundos, no andamos por la vida como lo anduvo el hijo pródigo. Tenemos un hogar. Y por eso Cristo, cuando asciende a los cielos, dice: voy a prepararles morada. Tenemos un hogar. Somos miembros de la familia más maravillosa. ¿Y sabes qué? Como dice Juan 15:15, dice que Jesús decidió escogerte a ti. Es que yo lo escogí el primero. No, Él decidió escogerte a ti. Venir a vivir en tu corazón, invitarte a ser hijo, a ser parte de la familia. Pero en nosotros, en cada uno de nosotros está comportarnos como hijos, tomar el papel de hijos. Y como padre, yo se los digo, cuando yo entiendo mi papel como hijo, entonces tengo un padre a quien acudir. ¿Por qué? Porque la familia llega contigo como papá y a ver, ¿cuál es el plan? Y mira, y si sale algo malo, pues ahí está. Igual sucede con las madres solteras, ¿verdad? Cuando toman ese papel, pero finalmente, ¿sí? Tenemos un padre a quien acudir. Y cuando vamos a casa del Padre y nos sentimos que estamos ahí, tú puedes decir: wow, este es mi lugar. Y cuando llegas a ese lugar, ¿sabes qué? Hay un sofá, un sillón hermoso, maravilloso, que es el sillón del amor. Y tú te sientas ahí y ahí puedes disfrutar. Y pueden estar a veces viniendo cosas, circunstancias, porque fue lo que dijo Jesús, que iban a seguir viniendo problemas, aflicciones y todo esto. Pero desde mi sillón del amor, qué rico, estoy en otra onda. Pero cuando no, a veces me siento en la silla del afán, a veces me siento en la silla del egoísmo, del temor, y todo eso perjudica mis decisiones. Esta mañana yo creo que es importante regresar a la casa del Padre, porque es un derecho que todos tenemos y es un derecho que está ahí. O sea, Dios creó este modelo para nosotros, para que hubiera una conexión continua con el Padre. No podemos operar desconectados de nuestro Abba Padre. Así es que esta mañana vamos a reconectarnos. Vamos a tener este momento y este tiempo donde podamos ver cómo podemos entrar a nuestro hogar, a ese hogar que nos fue dado por derecho a través de Cristo, y podernos sentar en su casa, en ese hogar que es el lugar que nos corresponde, es el lugar que Dios te dio. Y ahí comenzar a hablar con Abba Padre, con nuestro papito. Qué hermoso poder ver las cosas así, sabiendo que ya no camino en la vida solo, sino que tengo un Padre.